¿Qué es lo que pasa cuando una denuncia por abuso termina en un final funesto? Y lo peor aún, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que realmente sucedió. Sobre este tema, el cual es muy delicado, creo que es muy importante recalcar algo que es no polarizar esta situación, porque no se trata de generar bandos, tanto de una persona o de la otra. Más que los bandos, yo sugeriría más enfocarnos en las personas que toman la responsabilidad de esto, por ejemplo, el sistema judicial que nosotros tenemos, y cómo abordan esta clase de problemáticas, porque hoy en día hay una deficiencia muy notoria en este tipo de problemáticas, ¿no? Ya no podemos evitar el hecho de que se generó una polémica, reacciones de manera pública, lo cual eso también es una filtración sobre el problema y eso también refleja que no hay un control sobre estas situaciones, ¿no? A final de cuentas, los culpables o los no culpables, ¿sí? Tienen que tener de alguna manera justicia o tenemos que tener esta presunción de inocencia y tomar esta problemática de una manera concreta, ¿sí? Y como lo digo, yo sugeriría no polarizarnos en ningún bando, porque hoy en día estamos en una sociedad, o la sociedad está tomando esta aptitud de polarizar, ya sea por cultura, ya sea por sexo, ya sea por cualquier cosa. Lo que no queremos es generar una guerra a partir de esto, sino concientizarnos a poder llegar y concretar algo para que la justicia sea pronta y expedita como debe ser en este país. Y sí, estamos hablando de este caso que conmocionó a la opinión pública y ha dividido opiniones. El video del maestro que publicó que después de recibir una falsa denuncia de parte de una de sus alumnas, pues desafortunadamente se desuscribió de la vida. Ustedes saben a qué me refiero. Y yo solo quería decir, o aprovechando el espacio, mencionar que es muy importante no convertirnos ni en jueces ni en verdugos. No conocemos la verdad, las autoridades aún no lo deciden tampoco, y yo quiero ir a preguntarte, a ti que me estás escuchando, ¿quién te da el poder a ti de ser juez, de ser verdugo, si no tienes las pruebas? ¿Con qué valor puedes acusar, ya sea a una parte o a la otra? No tenemos las pruebas. Y es triste, a título personal, porque me ha tocado verlo de cerca, y yo creo que a todos en algún momento, que nuestro sistema falle, como decía el buen Neo. Y más allá de eso, que muchas veces no tengamos otra forma de protesta. El maestro lo hizo, o su única forma de mostrar rebeldía, como él mismo lo menciona en el video, es precisamente eso, llegar a ese extremo. Entonces, no polaricemos, es importante difundirlo, no para lanzar mensajes de odio hacia la chica, porque, pues, o hacia el sistema, porque sí, merecemos, necesitamos y tenemos que exigir un mejor sistema judicial, pero también es importante poner de nuestra parte para que esto sea posible. No basta solo con exigir y ser guerreros del teclado y polarizar y pues levantar altisonantes, ser hostiles. El mundo ya tiene suficiente de esto. Nosotros ya tenemos suficiente de esto. Hay que ponernos a pensar en qué clase de país vivimos, qué clase de sociedad tenemos y qué tenemos que hacer para mejorarla. Este es solamente una chispa en un pastizal de puras injusticias. Y solo quiero decir que pues es solo un caso que se viralizó precisamente por esto, por el final tan trágico que tuvo, pero ¿cuántos casos no hay en este país de la misma magnitud o tal vez más grave? Y por supuesto, estamos hablando del caso del profesor Israel Jasso. Es una situación bastante complicada y que ya se ha comentado en muchísimos medios y por muchísimas personas. Eso no significa que nosotros no tengamos nuestra oportunidad de hablar y que no tengamos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo que la víctima o la posible víctima sea realmente culpable, ni que el profesor Jasso sea inocente. Es una posición donde nosotros realmente queremos hacer el llamado para la conciencia de todo aquel que esté viendo este video. ¿Por qué? Porque es cierto que muchos casos, muchísimos casos en México han quedado impunes. Casos donde el inocente se vuelve culpable y viceversa.
y esta no es la situación que nosotros queremos vivir. Están comiéndose en las redes sociales al profesor, están comiéndose en las redes sociales a la alumna, pero ninguno de los que están haciendo este tipo de videos estuvo presente. Ninguno sabe la realidad. El profesor ya no está aquí con nosotros, ya no tiene la oportunidad de defenderse. Ya lo hizo, dejó un video. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Si es inocente, él ya no está. Si es culpable, él ya no está. Pero ¿qué pasa con quien se queda? ¿Qué pasa con todos los que seguimos aquí teniendo que afrontar esto día a día? Porque todos somos posibles víctimas. Todos estamos atados a esta maldita corrupción que tenemos que vivir, porque también aquí gana el que más tiene, gana el que más posee. Es una situación también que se vuelve mediática. ¿A quién vamos a fregar más? ¿De quién podemos obtener más dinero? ¿De quién podemos sacar mejores recursos? ¿Quién nos va a dar visibilidad? En serio, es una situación complicada. Y es una situación que a mí en lo personal me hace sentir asqueado, porque es algo que vamos a vivir y tenemos que vivir todos los días en México. Es importante que no quede en el olvido, porque cuántas situaciones, cuántas circunstancias, cuántas cosas, cuántos momentos han pasado en la historia que se vuelven virales, se vuelven mediáticos una semana, hasta que aparece una nueva moda, una nueva tragedia, una nueva tontería de la cual hay que discutir y dividirnos. No debemos dividirnos, debemos fomentar la unión. Yo sé que es un sueño onírico, es casi imposible, ¿no? Todos tenemos opiniones, todos tenemos el derecho a hablar, todos tenemos el derecho a exigir, todos tenemos el derecho de tener nuestras propias creencias y convicciones. Tenemos un sesgo, es cierto también, pero es importante que esto no quede en el olvido, como tantas otras tragedias que pasan, han pasado y seguirán pasando, al menos que alcemos la voz. Como les mencionaba y como les mencionábamos, es importante no quedarnos callados y no dejar que esto permanezca en el olvido, porque si por algo nos caracterizamos, no sé si en otros lugares del mundo, pero en México sí, es eso, que se nos olvida, y se nos olvida pronto. ¿Por qué? Ponte a pensar. Y más allá, yo sé que, como decía el buen Héctor, ya no existe la posibilidad de redarguir o de resarcir el daño que ya está hecho. El profesor, pues ya no está en ese mundo. Y entonces, ¿qué sigue? Porque el día de mañana puede ser tú, puedo ser yo, ¿no? Puede ser algún ser que quieres. Entonces, es eso, es hacer conciencia y hacer un llamado a la unidad, a esperar pruebas, a esperar resultados, y a no prender las antorchas en contra de nadie, porque esto no nos va a devolver la justicia que tanto anhelamos. Y sobre todo, como bien lo mencionó mi amigo Mace, como mexicanos tenemos unas ciertas características. Presumimos mucho de ser unidos, pero en este caso hacemos el llamado para que no nos unamos, para saber quién tiene la verdad o no, para saber de qué bando estamos, quién se equivocó o quién no. Vamos a unirnos para que este sistema logre cambiar. Nos podemos unir para cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, un evento deportivo, ¿sí? Para eso hay mucha unión. Juntamos masas, pero para estas situaciones no hay nadie. Nadie quiere tomar un poco de responsabilidad para levantar la voz. Somos responsables de nuestras generaciones que nos precederán mañana y tenemos que dejarles el legado de un sistema que funcione, un sistema que nos pueda dar la tranquilidad de que va a funcionar y que se va a lograr la justicia que tanto deseamos como mexicanos y como mexicanas, porque esto es para los dos, ¿sí? Y para todas las demás denominaciones que quieran, pero que sea igual para todos. La justicia, como bien decimos, es ciega. Entonces, pero no nos referimos a ciega de que no ve lo que está pasando, sino en el momento de que tiene que ser neutral. En este aspecto, no vamos a ponernos en ningún bando. Ahora queremos que el sistema funcione, queremos unirnos para esto y hacemos este llamado a la conciencia sobre todo. Eso sería todo. Parte desde los principios. Se nos han enseñado principios y educación básica desde nuestra casa. Somos el reflejo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y nosotros heredamos principios. Y esos principios se tienen que notar, porque en esta generación estamos perdiendo estos principios y son muy importantes. Y ahora, hablando sobre la supuesta denuncia, y digo supuesta porque pues aún no se ha comprobado, ¿no?, la veracidad o la falsedad de esta acusación. ¿Qué pasa cuando tú eres una víctima y tienes que ir a un sistema
que de por sí falla, y entonces tienes que enfrentarte a la negligencia, a la ineptitud, a la corrupción de las organizaciones o de los organismos que se encargan, se supone que de ayudarte a resolver esta problemática, y tienes que gastar dinero en abogados, en juzgados, en citas, como si no tuvieras una vida que seguir. ¿Qué pasa cuando no tienes los recursos? ¿Qué pasa cuando solo es dinero, dinero, estrés, pérdida de tiempo, tu salud mental se quiebra, pones en riesgo muchas cosas? Y esto es algo que creo que a la mayoría le ha pasado, y a los que no, alabado sea el Señor, qué bueno. Pero es muy importante que precisamente hagamos conciencia sobre esto, porque una posible denuncia falsa sobre cualquiera de nosotros nos arruina la vida, literalmente. Imagínate que vas a buscar un trabajo y por una supuesta acusación que no tiene fundamentos, en caso de que, pues obviamente la persona es inocente o tú lo seas, ya no vas a, el estigma social que recibes, ya no puedes trabajar. El profesor, por ejemplo, ¿cuántos años tiene que pasar para que puedas ser maestro? ¿Cuántos años tienen que pasar para que te formes una reputación? ¿Cuántos años tienen que pasar para que empieces a ganar realmente de lo que estudiaste? Y más en este país. Y creo que en la mayoría, al menos de LATAM, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que en un segundo tu vida cambie por completo? Y es importante. Si yo, en mi caso, por ejemplo, si fuese un empresario, también dudaría en contratar a alguien que tiene una acusación. En lo que se resuelve, sea falsa o sea verdadera, pues obviamente esa persona pues ya carga con ese peso, ¿no? Y yo no culpo a la gente que no le quiera dar trabajo. Desafortunadamente así es, ¿no? Porque también solemos ser desconfiados y, como bien lo decía mi abuela, la mula no era arisca, los palos le hicieron así. Entonces, pues es eso, amigos. Y es que también quiero decir que eso no es todo. Pasar por una situación así te va a llevar tiempo, te va a llevar recursos económicos, te va a llevar pagar abogados, te va a llevar trámites engorrosos. Y tal vez tengas las capacidades y la oportunidad de seguir todos estos trámites. Pero ¿qué pasa si el que te afectó decide, pues él mismo acabar con lo que empezó? ¿Qué pasa en ese caso? Si tú eres el afectado, si tú eres la víctima y tu acosador, tu victimario, decide acabar lo que un día inició, o al revés, si tú hiciste la denuncia falsa y a quien afectaste se quitó la vida, ya no hay nada más, porque tampoco pasa por la ley. Esto la ley no lo ve, no lo ve nadie. Solo queda en una situación donde a veces la gente toma la justicia por sus manos. Y no se trata de eso tampoco. ¿Por qué? Porque vas a vivir con miedo. ¿Qué carajo? O sea, me acabas de afectar la vida, me acabas de joder la vida. Y aún así tengo que tener el miedo de ti, de tú que me estás jodiendo la vida. Tengo que estarme cuidando de lo que me puedes hacer en un futuro. Está cabrón. Perdón por las palabras, pero está cabrón. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿De qué lado estamos? Esto ni siquiera tendría que llegar a estos puntos si tuviéramos un sistema de justicia real, si no existiera un sinfín de corrupción en nuestros gobiernos. Pero ese es otro tema. Y entonces les pregunto yo, ¿qué es lo que deberíamos de exigir? Que una persona que denuncia sea escuchada o que una persona denunciada pueda defenderse. Que las investigaciones sean serias y que se proteja a las víctimas reales. Que se respete la presunción de inocencia y que no se destruyan las vidas antes de una posible solución. Y que las redes sociales no se conviertan en el juzgado. Pues esta es una lucha no para ganar o perder en ningún bando, sino para que podamos dejar un legado a las generaciones que nos precedan. Ganar esta batalla contra un sistema que debe ser reformado. Y recuerden, esta discusión no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de buscar vencedores o vencidos, ganadores o perdedores. Se trata precisamente de eso, de exigir un mejor sistema que pueda permitirnos el día de mañana tener un poco más de seguridad, porque después de todo, para eso estamos pagando.
Y esta es solo nuestra opinión, una opinión más que va a llegar a los medios. Lo que exigimos es justicia, igualdad y verdad. Es lo único que exigimos nosotros y pedimos que los que escuchen este video es lo mismo que exijan. Debería de ser lo mismo que estemos buscando todos. Bueno, pues no voy a hacer una introducción, no voy a hacer una despedida. Ustedes ya saben quiénes somos y hasta la próxima.